al fin viernes, Pablo, porque bueno, ahora no es ni la media hora de Pimpi y Adriana, es la media hora de Pablo y Adriana. Pimpi está llegando, Guillermo está llegando a las 19:30 y bueno, antes de empezar con nuestros temas, los temas que nos competen, le mandamos un fuerte abrazo a Bea y que se mejore Gerardo pronto, porque la estamos esperando con sus intervenciones tan brillantes. Quería que conversáramos, Pablo, porque estás trabajando, digamos, el tema desde la economía, el contexto internacional. Hay cada vez más voces en el mundo, y me refiero no solamente, digamos, en Estados Unidos, sino fundamentalmente en la Unión Europea, que sostuvo, en Europa, bueno, en la Unión Europea también se está haciendo eco de esto, que han sostenido que todavía seguíamos en un mundo globalizado, que no es así, digamos, este mundo globalizado entró en crisis. Trump lo veníamos planteando hace mucho, y planteamos, hace años que veníamos hablando de esto, y planteábamos que Trump era un emergente de este nuevo proceso en el cual los países empezaban a asentar en los vectores nacionales de la economía. Trump fue un emergente, digamos, y siempre dijimos, no hay que analizar el personaje porque, digamos, salieron todos a hablar del payaso de pelo pintado, cuando en realidad estaba expresando que el mundo globalizado había entrado en crisis, había entrado en un profundo proceso de transformación, un proceso del cual hoy en día están hablando. Por ejemplo, ya en Europa se está hablando que la globalización quedó atrás, incluso ya en Europa la Unión Europea, o sea, los organismos multilaterales, digo, fundamentalmente los de crédito, pero todos los organismos multilaterales, están entrando en cuestión, producto de la crisis de la globalización. Incluso, bueno, en el programa pasado conversábamos acerca de qué está sucediendo en la Unión Europea a partir del conflicto, claramente, entre Ucrania, la Federación Rusa y Estados Unidos, y que se veía con este tema del cereal, que ya los países, algunos países, fundamentalmente los países del este, que son los que son linderos a Ucrania, se habían plantado en defender a sus agricultores de la compra de cereal ucraniano. A esto se agrega un elemento más, es que Eslovaquia, que es uno de esos países, va a tener elecciones. O sea, es un mundo que está en elecciones, Estados Unidos también va a tener elecciones, y parece que el candidato es un candidato que están llamando o están denominando como un candidato prorruso. Hay que ver hasta dónde, pero por lo pronto plantea otro tipo de relaciones, y las planteó antes, cuando estuvo a cargo del gobierno, con la Federación Rusa, y tiene, digamos, posibilidades concretas de ganar. O sea, esto también cambiaría el escenario, seguiría cambiando el escenario en la Unión Europea, que ya sabemos que Turquía hace su doble juego, y bueno, Hungría claramente hace su propio juego en el marco de las relaciones internacionales. Además, el tema del conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, bueno, donde está claramente, es una tríada, Estados Unidos, Federación Rusa, Ucrania, hacia el interior de Estados Unidos, digamos, cada vez es un tema central en el discurso de Trump. Trump, que nosotros veníamos hablando de que dio cuenta de esta crisis del nuevo, y da cuenta del nuevo orden internacional que se está gestando. Lamentablemente sabemos que se está gestando con sangre, ¿no? Y esto nos duele. Pero Trump tiene como eje central, uno de los ejes de su discurso es el tema Ucrania. Él plantea acabar con el conflicto. Salieron, digamos, los republicanos y algunos demócratas que ya lo veníamos charlando, entre ellos Kennedy, a plantear que había que terminar de financiar una guerra que además estaba
un conflicto que está totalmente empantanado a partir de una contraofensiva que no logró cristalizar. Ahí está llegando Pimpi. Pero bueno, este nuevo mundo que se asienta sobre los vectores nacionales de la economía, y estos vectores nacionales que tiene dos caras. El riesgo de que vuelva a ser, como ocurrió, digamos, con Europa, un nacionalismo con Z, que además tenemos muy presente el genocidio, y un nacionalismo de inclusión, que es el que estamos sosteniendo y venimos sosteniendo nosotros. Lo importante que es en este momento dar la discusión sobre este nacionalismo de inclusión que se asienta como uno de los valores y, digamos, como uno de los objetivos en la justicia social. Pimpilla, gracias por llegar. En la justicia social y en la redistribución del ingreso. Qué importante es dar el debate en este nuevo contexto internacional desde, además, nuestra filosofía, porque nosotros venimos hablando de justicia social hace muchísimo tiempo y además venimos militando fuertemente por la justicia social, y esta militancia, digamos, y este debate se tiene que trasladar al plano internacional. Hay un hecho bastante interesante en Estados Unidos que está mostrando que, más allá de los matices, ¿no?, porque los demócratas siempre han tenido este músculo militar, hago un paréntesis, salió Hillary Clinton a pelear con Putin y a decir que había que ampliar la OTAN, a sostener lo que, digamos, ella sostuvo cuando estuvo a cargo de las relaciones exteriores, y, digamos, sí, a volver a fortalecer el eje de la disputa con China. Pero hay un dato interesante. Digo, Trump cuando asume dice que uno de sus ejes va a ser que los trabajadores de Estados Unidos, Make America Great Again, o sea, que los trabajadores vuelvan a tener los puestos de trabajo, digamos, recordemos el cinturón del óxido en Estados Unidos, que habían perdido producto de la globalización. Hasta llegó a decir que su partido era un partido de los trabajadores. ¿Qué pasó? Ahora hace poco hubo una huelga muy, muy grande en Estados Unidos. Hay una huelga muy grande en el sector automotor, y por primera vez los demócratas, que no fueron muy, muy afines, digamos, ¿no?, que es la clase, digamos, media progresista, la que siempre miró a la clase media progresista en Estados Unidos, por primera vez va un piquete, Biden, a manifestar su apoyo a los trabajadores. No es Juan Domingo Biden, que no salgan algunos o algunas a volver a retomar esto de porque no es Juan Domingo Biden, pero lo que yo quiero plantear es cómo el contexto hace que tomen medidas o posturas o actitudes que particularmente los demócratas no fue el eje de la propuesta demócrata. Hay un contexto que además te está interpelando, pero además de un contexto hay una campaña, porque también hay elecciones. Claro, hay un debate ahí. Hay elecciones y parece que Trump, tanto hacia el interior del Partido Republicano como en las encuestas, estaría avanzando. Entonces, bueno, son cuestiones que tienen que ver con el juego interno, con el juego geopolítico, con el contexto internacional. Y bueno, Pablo, ya que estamos conversando de esto y, digamos, es uno de los temas que te preocupa y te ocupa. ¿Me escuchás, Pablo? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, te estoy nosotros siguiendo. a ver si te podemos escuchar. Queremos Pero por escucharte. supuesto. Hola. Mira, hola Pimpi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, saludo. Mira, hiciste realmente un análisis muy bueno, como es tu costumbre. Déjame complementarlo. Vamos a llegar a los mismos temas. Mira, no hay una sola globalización en la historia del mundo. Hubo 3 globalizaciones. Hubo la globalización del siglo XIX, con Inglaterra a la cabeza,
y el liberalismo como doctrina. Después tenemos la globalización de posguerra, de post-Segunda Guerra Mundial, que eran los tratados de Bretton Woods, con la doctrina keynesiana o la doctrina del New Deal. Y por último tuvimos la última globalización, que es la globalización que yo la llamo neoliberal. Mira, hay tres elementos que definen una globalización. Primero, un sistema de reglas que tratan de, digamos, de fijar para los países intervinientes, reglas en lo económico y monetario y financiero. Después, una ideología de base. No hay globalización si no hay ideología que legitime la globalización. Y después una potencia o las potencias dominantes que apoyen el proceso. Bueno, se hundió la globalización de los 60, la globalización neoliberal. Se hundió. Y se hundió porque se hundió la doctrina que la sostenía. Y entró en discusión cuál era la potencia que iba a sostener la globalización. China empezó a discutir el predominio de Estados Unidos. Ahí tenés los tres elementos que hacen que la globalización, esa globalización que apareció en los años 60 del siglo pasado, ya no existe. Y es la búsqueda de una nueva globalización. Para eso hace falta que se elucide cuál de las potencias, o que se pongan de acuerdo, China o Estados Unidos, o que se elucide cuál realmente va a ser la potencia dominante. Y luego que se le dé forma a una doctrina legitimante. Sin doctrina legitimante no hay globalización. Y este es un tema muy importante. Vos hablaste de justicia social y de nacionalismo. Bueno, ahí tenés los dos elementos que están naciendo para esa nueva doctrina de sustento de la nueva globalización. Y eso de justicia social, que era un patrimonio de los países pobres, del peronismo, de la doctrina social de la Iglesia, pero no era sostenido por los principales países desarrollados del mundo, ahora está siendo reclamado desde adentro de los países, digamos, de las potencias principales, en particular de Estados Unidos. Porque, ¿qué ha pasado allí? Todos vemos lo que pasó con Trump, cuando dijo Trump, se acabó la globalización comercial. Pero antes, en el 2008-2009, se había acabado la globalización financiera, que había terminado en una crisis extraordinaria que había obligado a los países desarrollados a tirar por la borda del liberalismo y entrar a intervenir para sostener el sistema. Bueno, esa crisis del 2008-2009 tiene un fundamento también en la extraordinaria regresiva distribución del ingreso que produjo la globalización neoliberal. Es por eso que en Estados Unidos se empieza a hablar con muchísima preocupación de la distribución del ingreso y de la necesidad de instaurar una justicia social. Mirá qué extraordinario, nacionalismo y justicia social. Y hay sectores del conservadorismo que están diciendo eso y que están avanzando ahora aún más, porque están hablando de la tercera posición. El conservadorismo como equidistante, o que no se puede identificar ni con el liberalismo ni con el marxismo. Así que, ¿qué te parece, Guitia? Vos hablaste de la oportunidad del peronismo. Es una oportunidad única, extraordinaria. La planteó muy bien Guillermo cuando decía, por primera vez no tenemos viento de frente, tenemos viento de cola. Pero primero hay que ganar la lucha en Argentina. Y por eso es muy importante denunciar al liberalismo.
Fíjate. Denunciarlo con la realidad. Nunca, nunca, en ningún país, ni en ningún tiempo donde se aplicó el neoliberalismo, hubo una sociedad justa. Siempre aparecieron la injusticia, la pobreza, la marginación como subproducto del neoliberalismo. Y fíjate, te quiero hacer justamente que vos estás, lo que estás planteando tiene que ver con nuestro contexto actual. Nosotros siempre dijimos que la política internacional, el contexto internacional guía, es un norte para la política nacional. Por lo tanto, digamos, el planteo de uno de los candidatos a presidente, me refiero concretamente a Milei, va en contra. Va en contra del mundo que se está pariendo, justamente. Y el planteo de nuestra propuesta es la que está mirando al mundo, digamos, es una propuesta ajustada a los tiempos que corren, adaptada e incluso con creatividad, ¿no? Porque nosotros hicimos una propuesta que no es copiada, calcada, sino es una propuesta que en base a los principios y a los valores y a la doctrina mira el contexto actual, ¿no? Claro. Ahora, fíjate vos que los libertarios, este anarcoliberalismo, los neoliberales, son todos los mismos. Algunos exageran más por un lado y otros exageran menos por el otro. Muy bien. Tienen muy claro dónde está el enemigo. Porque fíjate el ataque que hacen al concepto de justicia social. Tremendo. Claro, pero porque saben que ahí está el enemigo y que se está formando el enemigo a partir de ella, de esos, digamos, de esas bases. La doctrina naciente es como el peronismo, se asienta sobre la justicia social, el nacionalismo y la tercera posición. Sí. Y por eso vienen los ataques tan extraordinarios, no solo de Milei, cuando Milei es simplemente un referente. Ya estaban los neoliberales atacando el concepto. Ese concepto que dice Milei, miren, la justicia social es un robo, ese concepto tan extraordinario, bueno, ya venía siendo desarrollado por el neoliberalismo y el libertarianismo, lo podemos llamar así. Ellos tienen muy claro dónde está el enemigo. Bueno, la lucha por instaurar la doctrina en el mundo tiene que darse acá en la Argentina, porque es donde está la doctrina más lúcida que puede servir de fundamento de la cuarta globalización mundial. Muy interesante. Muy original y profundo el análisis, Pablo, como siempre. Muchísimas gracias. Por favor, gracias por escucharme. No, siempre te escuchamos atentamente, Pablo. La verdad que, ya sé. Que sos muy claro y muy creativo en los planteos, en tus análisis, que llevan, creo que, reflexiones bastante profundas. Pimpilla, estuvimos festejando, conmemorando los 40 años del Sacra. Traje acá el libro. Ya te estoy viendo, qué me linda. encantó. ¿Lo pudiste leer? No lo pude leer, lo pude hojear, sí, lo pude hojear, me encantó, y lo que te voy a pedir después es que lo autografíes. Pero por supuesto. La verdad que lo recomiendo porque es precioso. Felicitaciones, cuánto compañera. Cuánto me alegro que te guste. Ya te conté, trabajamos un año. Desde septiembre del año pasado empezamos a pedirle a las compañeras que seleccionen fotos, que cuenten sus experiencias, que recopilen recortes de diario, folletos, volantes, que sus propias declaraciones, en fin, todo aquello que pudiera documentar esta trayectoria que tiene un norte común, pero mucha diversidad en sus expresiones, en su grado de desarrollo y demás. Y unas peleas, porque la foto que venimos sacando a lo largo de 40 años, casi ninguna, diría yo, era apta para una publicación de calidad en un libro. Entonces,
¿Cómo mejorarla? No, busquen otra. No, pero no repitan siempre la misma forma, un montón de mujeres con un cartel que dice Sacra, que no sabe dónde es, cuándo es, qué hacían, quiénes son. Bueno, en fin, una ida y vuelta que hizo que en cada provincia se produjera una movilización extraordinaria, porque las compañeras empezaron a reencontrarse con su propia historia, y las más jóvenes o las más nuevas en el sindicato, de pronto a objetivar la mirada de los que nosotros le venimos contando. Y la verdad es que el teatro, has visto qué lindo. Hermoso, ¿no? muy lindo. Excepto por la luz azul esa que dijimos, che, acá parece una asamblea de los pitufos, esta parte de la video, bueno, pero por todo lo demás estuvo... No, los contenidos, los discursos, digamos, la locución, la conducción del acto, la verdad que estuvo bueno, me encantó. Muy emotivo. Sí, ¿no? Político, digamos, muy político y muy emotivo, es esta combinación que te moviliza. Tal cual, me encantó que acepte hablarnos la Lucía Corpacci. Hermoso, sí. ¿No? Y nuestra primera secretaria general del sindicato. Una polenta. Una polenta tiene impresionante. Este cuando dice, hay gente que usa la expresión sobre las personas, es un animal político. Bueno, eso es la élida. Eso es la élida. El desarrollo nuestro, de nuestro sindicato en Misiones, es muy importante. Ellas son han armado un partido político que se llama Causa Popular. Uh-huh. Son parte del Frente Renovador de la Concordia desde que se fundó. La Élida ha sido senadora nacional, bueno, igual que la Betty Mirkin, uh-huh, igual que la María Esther Lavado, uh-huh. igual que la actual senadora por Córdoba. Sí. Bueno, yo digo, parecen cosas. Legisladora. Yo he sido legisladora, bueno, y otras compañeras han sido diputadas. O sea, hay una ida y vuelta en la participación política para la toma de decisiones y en el aporte que cada una de nuestras participaciones ha llevado al debate uh-huh. Nosotros aquí en la ciudad hicimos punta con el tema de las encuestas de uso del tiempo para poder medir la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres. Uh-huh. Hicimos punta con la instalación de la discusión sobre lo que llamamos parto humanizado o parto respetado, que cuando vos lo hablas con cualquier mujer, y a veces también con los varones, pero con cualquier mujer que ha tenido hijos, que acompañó a su hermana, sabemos de qué estamos hablando. Sabemos de lo que implica por primera vez haber puesto el reflector en un momento que es tan importante para esa mujer y que muchas veces está con expectativa, con esperanza, con ilusión y con un miedo, con temores, con mucho temor. Con una necesitas una mano, claro. Esa mano, viste, la sensación es de agarrar una mano cuando estás pariendo, claro, y que no te estén zamarreando, sí, que no explicándote, te digan, bueno, ya, sí, ahora te quejas. Ahora va bien que... Claro, todas esas cosas. Bien que al fin viernes. Y también, hola, ¿cómo andás, Guillermo? Muy bien. A ver, ¿qué hora es? Está llegando... Me dijiste la media hora llegó, de... las 30. ¿Eh? Está todo la planificado. Media hora de Moreno todo. Pero qué linda la conversación que estaban teniendo. Sí. La Adriana trajo el librito de nuestro sindicato que presentamos el lunes. Yo estaba viendo el video que mandaste, muy bonito. ¿Viste qué lindo? Eso lo hizo nuestra compañera, la Paula Cañete, de Echeverría, que es bien... vivaracha. Una mujer tocando el bombo, mira qué bien. Y como corresponde. Claro. Muy bien. Corresponde, muy una bien. mujer tocando el bombo. Te agradezco, me encanta, Adriana, que hayas podido ir ese día. Fue muy muy bueno para mí estar ahí con las compañeras del sindicato desde ya, pero también con las compañeras del partido. El saludo de Guillermo, muy aplaudido, ¿qué tal? Algo de barra se ve que tenías ahí. Muy bien. Bueno, deben ser los es lo menos que se merece. Claro. Un sindicato tan querido por nosotros. Pero claro. A veces digo la liga, ¿viste cómo me salta? Lógico, ahí cobras que ni te cuento. Pero ya no lo digo más, Ya aprendí. ¿Se hicieron las noticias, Gitia? Ahora vienen las noticias. ¿Y sabe qué pasa? ¿Por qué me gusta lo de las noticias? Porque después, ¿qué música pone el hombre? Pone la música, ¿no? Para volver al programa, pone la música. Moreno crea que ahí empieza. Como diciendo, ahora empieza el programa. Y
la dejan un ratito escuchar la música. Y el problema es que no sé si la ponen al principio, son capaces de no ponerla al principio. Son capaces de no poner esta música exclusiva para un programa extraordinario que levanta el ánimo. Le vengo diciendo que se haga un ringtone, Moreno. Le voy a hacer un ringtone yo y se lo voy a regalar. Nos reímos. Mire, Guitia, esta semana yo rescato 2 hechos políticos que me parecen sustantivos, de parte del oficialismo con sus cuadros políticos. Uno el sábado. El sábado me parece que Cristina, del 2013 para acá, hizo el discurso más importante. Obviamente lo podría haber hecho en el 14, pero hizo el discurso más relevante que yo recuerde. No por lo que dijo en el auditorio, eso me parece que no tiene ninguna importancia, eso son cosas, generalidades. Pero cuando salió a la calle en el ámbito típico del peronismo, al margen de la cantidad de asistentes, ¿no? Claro, le dijo hola, el pueblo le contestó. Dijo que no lo escuchaba, le volvieron a contestar, y ahí generó un hecho relevante, no tomado, no para el análisis, pero que a mí me impactó, que fue el pedido de perdón. Pedido de perdón, nosotros después hicimos una reflexión sobre el perdón. Sí. El perdón es un hecho personal donde el que siente que falló, que cometió un error, le pide perdón, se pide perdón a sí mismo diciendo no voy a continuar en el error, y le pide a la comunidad, porque en este caso fue en la calle, al margen de los que había, la cantidad que había, que la perdone. ¿Qué significa que pidas perdón? Que iniciás el proceso de reparación. Vos iniciás un proceso donde la comunidad peronista, que es donde ella pide perdón, la perdonará o no. Pero lo importante es el proceso interior de pedir perdón. Y obviamente pide perdón por el desgobierno. Después puede utilizar la palabra que quiera. Pide perdón por el daño que le está haciendo al pueblo. Pide perdón por haber conducido al pueblo a la derrota, que se expresa en estas elecciones en 3 candidatos que, bueno, ninguno son del proyecto que se encarnó del 2002 al 2012. Ninguno de los 3 son la década ganada, ninguno de los 3. Massa no es un muchacho de la década ganada. Después pueden decir, no, para la etapa va a estar bien, va a cambiar. Bueno, no es un muchacho de la década ganada. De hecho, por eso no lo eligieron ministro de Economía, la pusieron a la chica Batakis, ni lo eligieron candidato, lo pusieron a Del Pedro. Bueno, después no hubo otras cosas, fue lo que pasó, pero no es el candidato que uno dice, mire, esto expresa a la década ganada. Esto significa que has conducido al pueblo a una derrota evidente, donde la mayoría están diciendo, no es mi caso, lo voy a votar a Massa porque es el mal menor por esto, o directamente ahora empiezan a circular los hechos de los votos en blanco, las veces que el general Perón mandó a votar en blanco cuando no había un candidato peronista en el cuarto oscuro. Eso se va a ir desentrañando a medida que esto avance, porque el perdón de Cristina se tiene que ver en la acción. Y esa acción hay que reconocer que parte de eso es modificar el impuesto a las ganancias en la 4ª categoría. Es un hecho importante. El pedido de perdón quizá implica también, bueno, vamos a empezar a revertir la situación y vamos a colocar en el lugar que corresponde al salario, porque el salario no es ganancia, no es ganancia. La ganancia es la retribución al capital, y después de pagar los impuestos, los accionistas se lo llevan como dividendo. Así que en las microempresas el ingreso es el mismo, sea del negocio, sea de la persona, así que eso es una de las características de la microempresa, del sector informal urbano. Pero en las sociedades formales ese ingreso está diferenciado. Una cosa son el salario que te llevas o los honorarios por tu trabajo, y después cuando repartís los dividendos, que son las ganancias, luego de pagar los impuestos. Pero es el capital, porque por tu trabajo ya te lo llevaste, seas el dueño, seas lo que fuere. ¿Está bien?
te podés poner un salario como quieras, pero si es un salario muy alto y está por fuera de los convenios del sector, ya se llaman honorarios y ahí vienen una serie de cosas. Pero hay muchos patrones en compañías pequeñitas que se llevan lo que se llevaría un jerarquizado, así, y después tratan de ver si se pueden llevar algo más. Los talleres, lo que son las microempresas o las pequeñas empresas. Está claro que el salario, no, como es la retribución al trabajo, no tiene que pagar ganancias. Las dos cosas son muy destacadas. Allá para el 13, yo no sé si usted estuvo, Pimpi, en ese, era Scioli ya el candidato. Y hubo un hecho de campaña que era motorizado por la CGT, fue una comida, un hecho de cuadros, digamos, no fue una movilización, donde la CGT vino a plantear que estaba mal que los trabajadores pagaran ganancias. O sea, juntaron a los funcionarios del gobierno, los ministros de Trabajo, Echegaray, Moreno, Devido, López, aquel, que yo una cantidad importante de funcionarios, hicieron una cena, vino Scioli, y la idea era conversar para derogar ganancias en la cuarta categoría. No lo hizo Cristina. Donde manda capitán no manda marinero. Si ella decidió que no, obviamente consideró que no había manera de reemplazar ese agujero en la recaudación, y puede ser que eso también haya llevado a que muchos trabajadores votaran a Macri, porque él dijo, ¿te acordás que una de las promesas fue voy a sacar ganancias? Sí. Y después, viste, Macri. Bueno, no importa si después, pero digo en la campaña. En la Sí, campaña fue un hecho, voy a terminar con la pobreza y los trabajadores no van a pagar ganancias. O sea que eso inclinó quizás ese 1% de votos que faltó, porque la distancia fue menos de 2, pero es 1 para cada uno, o sea, vos le sacás 1, era el balotaje. O sea que la distancia fue 1, que no son 400 y pico, 600.000 votos creo que terminó siendo la diferencia. Con lo cual, eso es un hecho importante, que Massa haya quitado la cuarta categoría, ya lo había hecho con un decreto, ahora lo hace con una ley. Después van a tener que sacar una ley volviendo a poner esto, no es tan fácil, o sea que desde el lado de la CGT es muy claro. Desde el lado de la CGT es una reivindicación histórica. Exacto. Y te digo, yo estuve en esa reunión, por lo menos tiene 10, 11 años que vienen peleando las ganancias de los salarios, y que eso está mal. Y está mal, tenía razón la CGT. ¿Cuántas veces hizo ese cartel? Claro, el salario no es ganancia, es una consigna de Fabre. Que me ha contado Fabre que alguna vez Massa le dijo, te lo voy a usar porque estoy de acuerdo, pero hace mucho tiempo de eso. O sea que en eso hay que reconocer que la ley Massa, y hoy en el estrado estaba solo, ¿no? Solo. Estaba solo él, bueno, estaba el movimiento obrero y sus dirigentes, pero estaba, o sea que hay un reconocimiento claro a la acción de Massa en esa dirección, en la dirección de ganancia, y eso estuvo bien. Fue concurrida la movilización, no importa, fue concurrida, el acto tuvo el marco que tenía que tener para ese reconocimiento. Y estos dos hechos se enmarcan en una acción de gobierno donde también les tocó en la semana publicar el índice de pobreza. Un índice de pobreza que en términos de promedio es el 31 de marzo, porque se mide por trimestre y se publica por semestre. O sea que si son 2 trimestres, que son los 2 primeros, el medio en términos cronológicos está el 31 de marzo. Y ahora estamos llegando al 30 de septiembre, que termina el mes 9. O sea, terminado el mes 3, terminado el mes 9 son 6. En el medio estuvo lo que le pasó a Guzmán, lo que le pasó a Massa y lo que le terminó pasando a Massa después de las elecciones. O sea, que está claro que la pobreza está mucho más arriba, pero mucho más arriba, incluso de lo que intenta pronosticar la UCA, que lo da debajo de 50. Esto está. Ahora, fíjese qué interesante. El INDEC publica 40 puntos, 40.1. Pero este INDEC está midiendo con la metodología de Macri. Porque no cambió la metodología
en la manera que Macri decidió medir la pobreza. Y nosotros ya lo hemos explicado, porque lo cuenta la propia metodología del INDEC cuando la tuvieron que publicar, que hay 14 puntos porcentuales de distancia en cómo la medíamos nosotros y cómo la midió Macri. Macri fue mucho más exigente que todos los gobiernos democráticos, que la midieron igual desde la dictadura para acá, estábamos hablando del 83 para acá, en la medición de la pobreza. La pobreza la pensó Alfonsín, obviamente con un equipo técnico. Ese equipo técnico en un gobierno radical tardó tanto que cuando lo tenían listo dijeron acá está, ya no estaba Alfonsín, y por lo tanto, radical, entonces la mide Menem. Menem es el primer gobierno que mide la pobreza en Argentina. Antes se medían las necesidades básicas y satisfechas cuando usted estudiaba, no se medía la pobreza. Y se medía de otra manera. Ahora se mide por el ingreso. Se mide por el ingreso y se mide la pobreza. Se medían las necesidades básicas y satisfechas, que incluía si tu casa tenía piso de cerámica, de madera, si tenía baño, no tenía baño, una serie de cosas más. Sí, había mucha gente por metro cuadrado. Por ahí hasta era mejor. Pero se empezó a medir, usted llama por ingreso porque es, como dice la metodología, pero es la cantidad de plata que recibí para adquirir la canasta básica alimenticia, y después por la inversa de Engels. Engels fue aquel que dijo, de acuerdo a lo que compras de comida, Engels. Sí, por eso no. Sí. ¿Qué pasa? No, nada. Dice que lo pronuncie mal. De acuerdo a lo que usted compra de comida, hay una proporción con sus gastos totales. Él encontró esa relación. Entonces, la inversa de esa relación es la que te da la pobreza. La relación directa no te da la pobreza. La relación directa es lo que compras en comida y entonces la proporción que vas a gastar en algo más. La inversa es la que te da la pobreza. Entonces vos medís la canasta alimenticia, la multiplicás por la inversa de Engels y te da la canasta básica total que te da la pobreza. La otra te da la indigencia. La canasta básica alimenticia te da la indigencia. Entonces vos decís, si vos compraste los alimentos, que son lo que medís, la multiplicás por la inversa y te da la canasta básica total que te define la pobreza. Entonces una mide la indigencia, la otra mide la pobreza. La pobreza es un cálculo matemático, que ya tenés que haber definido por estrato de ingreso cuál es el Engel que le corresponde. Por eso se hace la encuesta general de hogares. La encuesta general de gasto de los hogares, la otra es la encuesta permanente de hogares. La encuesta general es la de gastos, eso es lo que te define por decir qué gastás. Para eso es un trabajo de la gran flauta, sí. Porque vos ahí empezás al revés. Claro, vos empezás al revés. En cada decil de ingreso tenés informantes clave que te registran todo el gasto del mes, y vos más de una familia no le podés decir. Te sentás con una familia, digamos, seguís le con dejás una el formulario. Sí, pero lo laburás porque te tiene que poner todos los gastos. Le dejás el formulario, el del compromiso es que te registran todo. Todo. Mire si le agarran la encuesta suya de gasto. Y le ponen Guitia, mira el lío que va a haber. Pero, claro, un mes de los gastos de Guitia. ¿Quién no querría saber cuánto gastó Guitia en un mes y en qué? En comida. ¿En qué? En mucha comida. No, de esa no se te nota, te aviso. Pero bueno, de esa encuesta, de esa encuesta que se hace, usted sabe cuánto comida y cuánto en el resto. Y ahí sale el coeficiente. Si queda y después usted, claro, si gasta el 100, y usted entonces en función del relevamiento de la comida y lo que gasta, ya sabe dónde está la pobreza. Después se hace la EPH. Todo el tema metodológico, la estadística es tan extraordinario y es tan absurdo cuando hablan livianamente, ¿no? Ahora lo hace el gobierno, todo lo que hoy el gobierno sacó Capitanich salió a cuestionar a... No, pero lo interesante es que está la metodología de cómo mide, hoy al menos yo la vi, la metodología de cómo mide este muchacho Rubinstein la inflación que saca por semana. Ajá. Hoy sacó la inflación de la semana pasada. Vio que ahora el Ministerio de Economía... Lo están sacando por semana, sí. La sacan por semana. Bueno, es una chantada. Que aparte recomiendo que se lea porque es una vergüenza cómo está redactada. ¿Cómo está redactada? No pueden redactar así, muchachos. Eso es el Estado argentino. Déjense de joder. Pongan a un tipo que corrija.
No digo que el secretario de Política Económica va a tener, tiene un subsecretario, pero muchachos, no pueden escribir así. No pueden repetir la misma palabra en renglones uno tras otro, que no son más de 10, 12 renglones la metodología. Bueno, es una cosa que es un absurdo como está escrito, así que por favor, esto es la República Argentina, déjense de joder. Aparte de que la miden de una manera pero tan berreta, que las consultoras que yo cité en su momento, decía, ustedes no pueden medir. Vos le pondrías una multa a Rubio. Y fíjate cómo lo dice que hace una encuesta online con unos supermercados, que hace una encuesta online, que qué sé yo, y después cuando lo que no saben que explicar, dicen de otra manera. Porque claro, cuando no saben cómo explicar que lo miden, porque no pueden decir que no van a revelar, y hay cosas que si no relevan no sabe cómo es, entonces dice, y de otros métodos. No, es para leer el mamarracho que están haciendo. Igual los números, más o menos, le va a dar debajo de 10 y todos estamos de acuerdo que septiembre va a estar ahí, abajo. Claro. Sí, al menos yo creo, no tengo los datos de la consultora, los voy a tener el fin de semana. Viernes que viene se lo digo, pero me parece, por ahí me equivoco, por lo que pasa en mi negocio y lo que veo y lo que va a estar debajo de ahí. Pero bueno, la realidad es que esa pobreza que largó el INDEC son 14 puntos porcentuales por arriba de cómo lo midieron todos los gobiernos democráticos salvo Macri. Para arriba, Macri fue más exigente para medir la pobreza porque tenía que explicar que el gobierno peronista había dejado el 30. Claro. ¿Está bien? Él tenía que hacer calzar la medición del INDEC con el 30 que él había dicho. Y le salió, porque dijeron 32. Para eso subieron la exigencia de la canasta. Claro. Y entonces es muy fácil, vos haces la canasta más... Claro, vos haces la canasta y te sube la pobreza. Claro. Si pones una canasta, si en vez de poner salame picado, le pones salame no sé cuánto, o ponés jamón crudo en vez de bondiola, ninguno de los dos está, bueno, obviamente que estás mucho más exigente. O sea que vos con la canasta haces... Ahora, ¿qué significa que este gobierno no haya cambiado la manera de medir la pobreza? Que está 14 puntos arriba y por lo tanto lo que ellos dicen 40 es 26. ¿Con cuánto se fue Kirchner? Con el 26.9, medido por el INDEC. No es que en el año 2007 el INDEC dice que la pobreza del 2006, porque siempre es un trimestre después que te la presentan, el último semestre de Kirchner, que es 2007, se va el 10 de diciembre, es 26.9. O sea, 26 más 14 le da a los 40. O sea que ahora estaríamos igual que cuando Kirchner se fue. Claro, es un lío en la cabeza decir que ahora el país, en términos de pobreza, está igual que Kirchner. No lo pueden sostener. No lo pueden sostener. Por eso, claro, el país, ¿cómo lo mira usted ahora? Porque esto lo está midiendo el 31 de marzo. Yo, che, ¿cómo estaba la pobreza el 31 de marzo? Y yo te digo cómo estaba Kirchner, y qué sé yo, puede ser. Hoy no. Ahora, a la pobreza que usted me dice que está hoy hay que restarle un 14. Entonces, cuando Duhalde mide la pobreza, le da, en su gobierno, obviamente, después de la devaluación, que llegó a 4-1, después bajó a 3, con todo el lío, que se quedaron sin aceite, sin harina, bueno, todo ese lío que pasó, estoy hablando de 2002, la pobreza llegó al 54. Después empezó a bajar, o sea, que para estar igual que Duhalde, la pobreza hoy tendría que ser el 68, cuando esto termine. Y es lo que se está viendo. O sea, 7 cada 10 argentinos, cuando esto termine, van a ser pobres. Claro, cuando termine. Y ahí viene, claro, esta es la situación. Porque Massa tiene el problema de, imagínense, si él se reelige, ¿cómo va a ser? Y entonces todos empezaron a decir que lo va a poner a Roberto Labaña. Claro, todo el mundo cuando dijo Labaña pensó en Roberto. Marco. Claro, es Marcos. Claro, ¿cómo va a seguir? ¿Quién va a ser el remes de Massa? ¿Quién va a ser el que ordene la macroeconomía? Porque ese es el trabajo de remes. Después vino Labaña. Uh-huh. Iba a venir Carboneto, la embajada dijo que no. Daniel Carboneto, la embajada dijo que no y vino Labaña. Eso me lo contó este chico que fue presidente de Independiente, ¿cómo se llamaba? Que es periodista. Siempre me lo confundo. Doman, claro, me lo confundo con Dugan. Dugan es el de los zapatos, ¿no? Sí, señor. Claro, y Doman es el otro.
Y entonces, que era el vocero de la Embajada Argentina en Washington. Claro. Y era el vocero de prensa, entonces él lo llamaron y le dijeron, mire, el departamento no está de acuerdo con ese que va a asumir, ese trabajó con Alan García, no es de nuestro agrado. Bueno, los norteamericanos se caracterizan igual con los ingleses por tener todo guardado. Las grandes países tienen todo guardado, ¿no? A ver cómo fueron. Ahí está usted, Pimpi, que trabajó con Moreno. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Trabajó. En algún lugar tendría que estar que trabajó. Entonces, además de nuestro libro. Ahí lo bocharon a Carboneto y fue la baña. Pero ya había generado los equilibrios macroeconómicos mal, bien, con mucha expertise, menos expertise, el ministro de Economía de Dualde, el primero que tuvo. Contando eso. Bueno, entonces, la pregunta es quién va a hacer eso o lo va a hacer la realidad. Hoy llegó el dólar 800, el blue, pero los otros están bastante más arriba también, el contado con liquidación. Imagínense que hay una resolución del Banco Central, una disposición del Banco Central que autoriza a que usted, si trae dólares, se los va a comprar el Banco Central al contado con liqui. O sea, usted trae dólares de afuera para la Argentina, no es más al 3.50. A partir de hoy es a 800 lo que haya cerrado el contado con liqui, creo que cerró 810, 820. No se habían enterado ustedes, ¿viste? No hay cómo se van a enterar si todos los días te están sacando algo y ni te enterás cómo es. Entonces, pero es imposible de seguir, porque no hay manera de seguir. Ya el otro día Clarín quiso sistematizar todas las medidas que tomó Massa en una columna y empezó a contarla y después la repitió. Hay una que la repitió porque hasta el periodista se perdió y no leyó la nota. O sea, puso 2 veces la misma. Bueno, tomó esta, volvió a tomar. O sea, por sacar los correctores también, ¿no? Sí, claro, sacar los correctores porque... Eso pero le digo, se nota, ¿no? Se nota en todos los diarios, es es tremendo los errores que hay, tremendo. Pero el propio hizo una columnita chiquita, se podía haber dado cuenta que ya había escrito. Claro, no hay manera de que usted pueda... Bueno, esto lo hizo, no solo esto, sino que Massa sacó un tuit diciéndole que lo que había hecho el Banco Central estaba mal en la manera de pasar su cuenta sueldo, que no está depositada en una billetera virtual, no está en Mercado Pago. Su cuenta sueldo se lo ponen en una cuenta, claro, pero de ahí tiene usted que pasarla a Mercado Pago, porque supongamos que es la que utiliza, porque le da una tasa de interés. La muchachada hace eso, claro, pero ahora ya no lo podés. O sea, lo podés, pero tenés que hacer un trámite para que validen identidad y una serie de cosas. Un tema de los bancos. Yo le dije acá que el Banco Central está para garantizar la tasa de ganancia de los bancos. Que entre paréntesis, ¿sabe cuántos miles de millones de dólares se lleva por mes el sistema financiero por las LELIQ en intereses? No. Dígame un número que le parezca mucho. No me haga. ¿Usted un número que le parezca mucho? De intereses, De intereses por las LELIQ. No puedo decírtelo porque te lo escuché el otro día. Y ya me lo he olvidado. Gitia, 3.000 millones de dólares al dólar contado con liqui de 700. De hecho, hicimos el cálculo. 800 es un poco menos, obviamente, porque subió el dólar. Porque las LELIQ están en pesos. Pero digamos, al viernes pasado, que el dólar estaba a 700 y pico, hicimos el cálculo y daba 30.000 millones de dólares de LELIQ. 30.000 de LELIQ. Total. Pero sí, como se llevan el 10... En pesos, no es que se llevan el 10 mensual en dólares, en pesos. Pero como las LELIQ son 20 billones el stock, y se llevan el 10% de eso, se llevan 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos por mes, dividido 700 le da más o menos los 3.000 millones o los 30.000 millones. Estos son los números que se llevan por mes los bancos. Después le quieren decir que el problema no sé quién es. Claro, por eso imposible que vos vayas de privado a sacar un préstamo en el banco. Ahora, ¿cuál era la mesa de Massa de empresarios? Los energéticos y los banqueros. Claro. La juntaba Jorge Brito. Bueno, ahí empieza a explicarse, si se llevan 3.000 millones los bancos y ahora se van a llevar 100 y pico de mil los trabajadores por este impuesto a las ganancias.
ponerle que sea de acá hasta fin de año 400, 500 mil millones, que se termina de hacer los números. No es nada. Por eso Massa le dijo que me vaya al ministerio para ser candidato. ¿Qué estás mirando? Claro. Esto es la realidad de lo que nos está pasando, y por eso los compañeros, ayer hice un evento, me invitaron al Instituto de Formación Terciaria, profesores de matemática, profesores de economía, el número 11 de Lanús, ¿no? Estaban los alumnos. Son 4 años, son 4 años para terminar siendo profesor, ¿sí? Que es una licenciatura casi. Bueno, muy bien, es una licenciatura, sí, aunque lo llaman terciario es. Y estaba lleno, estaban todos, estaba el rector, muy bien. Y cuando explicás estas cosas, claro, se empiezan. Estaban los muchachos del movimiento Evita, porque bueno, fueron. No, Moreno, pero vamos a ganar. Yo no digo, ojalá ganen. Pero tienen que explicar que están ganando así. No que están ganando de otra manera. No está ganando haciendo una política que beneficia a los sectores populares. Vos te estás convenciendo, claro, vos te estás convenciendo que esto está bien. Lo que está bien. Sacarle impuesto a las ganancias a los trabajadores está muy bien. Ahora decirme, y está bien que la CGT se haya movilizado, ahora decirme que esto tiene algo que ver con la década ganada, no tiene nada que ver. Por eso reconozco que en 10 años la mejor actuación de Cristina, actuación personal, pidió perdón, y yo valoro enormemente ese pedido de perdón. Enormemente lo valoro. Eso no sé qué va a hacer la comunidad peronista, porque al que le toca perdonar no hay ni a ningún dirigente, ni vos, cada uno hará lo que quiere. Vamos a ver qué dice la comunidad peronista. Ahora, es muy importante que ella haya dado el primer paso, porque si no, no podías ni evaluarlo. Si ella no pedía perdón, implica que ella va a cambiar la actitud, pero a su vez que el otro empieza a juzgar. Y empieza a juzgar también por la actitud que vaya a tener. Claro. Porque lo que se empieza a juzgar en el lapso de tiempo es si revertiste tu conducta. Por eso es interesante lo que pasó. Habló Cristina y fue muy importante. Dijo perdón, les pido perdón. Después si movió el amperímetro de la política, no lo movió. Hoy lo movió Massa con este acto, ¿no? Ella no movió nada. Pero no me importa a mí, yo rescato enormemente que haya pedido perdón y se haya iniciado el ciclo de reparación, remediación, como lo quiera llamar, con el pueblo peronista. Veremos en su conducta qué es lo que pasa. Es ella y su conciencia. ¿Nos vamos? Nos recontra vamos ya. Porque... Ya nos recontra vamos. Sí. Capicúa, mire. 2002. 2002, me sigue los Capicúas. Bueno, Dualde. Claro, estamos en el 2002. 2002 con Dualde. Con Dualde, sí, 2002 está bien. Cristian, le agradece a los compañeros. Sí, le agradezco, bueno, un saludo, un fuerte abrazo peronista a las compañeras y compañeros que escuchan el programa, al equipo de Radio Caput, al Chino, a Fernando Molgaray, y bueno, hasta el próximo... ¿Usted va a Luján, no? Sí, mañana. Mañana, a las 10 salimos nosotros. ¿A qué hora sale usted? De Liniers, 9:30 saldré. Bueno, capaz que nos vemos, nos vamos a encontrar. Nos vemos. Por eso me acuesto temprano. Va bien usted. Yo sí, mañana. Yo camino rápido. Hoy ceno carne y mañana desayuno un plato de fideo. Porque claro, eso te dan, porque a las 9:15 me pasan a buscar, a las 10 estamos en Liniers. No, yo a las 7 estoy en la parroquia. Vamos con la 1114 y todo el movimiento. Lindo. Sí, qué lindo. Yo voy con la parroquia y unas amigas que siempre vamos perfecto, juntas. pero si usted ve que estamos por ahí, nos viene a saludar. Pero abrazar. Somos como 30 y pico, me dijo Ana, los anotados, por ahí son más, qué sé yo. Yo si logro arreglar mi auto, que hace un ruido que no lo comprendo, les voy a ir a esperar con un poco de mate cocido. Y eso, trae 2 termos. Nos eso vamos comunicando, Pimpilla. Claro, lo que pasa es que mi auto está haciendo un ruido y hoy he tenido un día infernal, no lo podía arreglar. Trajiste chocolatada la vez pasada. Sí, chocolatada, mate cocido, y mate café, todo. O sea que y ella vino como madraza que es, y usted no sabe, después de caminar esas horas, una chocolatada como le cae, es extraordinario. Es extraordinario. El que te dije se tiró al suelo y se apolizó así. Sí, me dormí ahí, me desperté para la comunión, pero me quedé frito. Sí, bueno, me tiré en el piso y me dormí. Sí, yo me quiero acostar temprano, esta vez me acuesto temprano. Porque... Antes no era así, antes salía y venía sin dormir. Igual llegaba, pero ahora no, ahora tiene que dormir. Hasta la próxima, el viernes que viene. Un abrazo grande para todos los compas. Chao.